Perfecto, pues una vez más para las personas que se están uniendo, mi nombre es Tatiana Castro, soy la consultora de soluciones Science Direct y Scopus para la región de México y Costa Rica. El día de hoy los voy a estar acompañando con la sesión resúmenes visuales para mejorar el impacto de mi artículo. Específicamente, esta es una nueva práctica que empieza a salir hace aproximadamente un año y medio, y en la cual los diferentes investigadores, editores, revistas empiezan a identificar que generar apoyos visuales va a brindar un mayor impacto y, valga la redundancia, visibilidad en diferentes comunidades científicas para los autores, pero también para la revista per se. Entonces, muchísimas gracias. Espero esta sesión sea de ayuda para cada uno de ustedes. Les pedimos una vez más una gran disculpa para aquellos que se unieron en la sesión de la mañana y tuvimos fallas técnicas. Ya afortunadamente recuperamos el host de la sesión, pero pues vamos a dar inicio. Algunas consideraciones iniciales, por favor utilicen el chat para las preguntas y las respuestas. Toda la información y también todas las sesiones que ven con nosotros van a estar dentro del canal de Elsevier Virtual. Es algo que nosotros les estamos compartiendo usualmente después de al enviarles el correo de los certificados. Entonces ahí van a poder visualizar la grabación de esta sesión. Nos vamos a ubicar dentro de un panorama o ciclo de la investigación llamado Fundamentos para el manuscrito y la preparación de mi manuscrito. La mayoría de talleres que nosotros realizamos en estos programas que diseñamos para ustedes son por lo general porque ya recibimos una certificación para publicación, hemos trabajado con diferentes editores y toda esa información la traemos a cada uno de ustedes. Vamos a decir que ya digerida, nos encargamos de hacer la traducción, pero sí es muy importante para mí que ustedes sepan que dentro de la plataforma Researcher Academy, ustedes van a poder identificar un curso de más o menos 4 horas con esta temática. Está en inglés, pero lo pueden tomar en línea en el momento que ustedes deseen. Entonces, ahí nos vamos a centrar. Estos son unos fundamentos para la preparación de los manuscritos. Está dentro de ese apartado. Entonces, ahí lo van a poder encontrar. Introducción a los resúmenes visuales y por qué esto es importante, ¿no? Vamos a dar respuesta en la primera parte de la sesión a estas preguntas. Uno, ¿qué es un resumen visual? ¿Por qué eso es importante? Yo, ¿por qué como autor puedo utilizar un resumen visual? También vamos a ver justamente quiénes son los perfiles que van a generar, un resumen visual y me van a estar a mí apoyando a generar este resumen. Y tercero, ¿en qué momento se generan los resúmenes visuales? Algo que es muy importante de aclarar en esta sesión es que los resúmenes visuales no necesariamente son algo que todas las revistas indexadas o revistas del Sevier o revistas a nivel global estén exigiéndoles a los autores hoy en día. Hay una serie de revistas que sí lo solicitan, pero no son todas. Entonces, por favor, tener cuidado con eso. ¿Qué es un resumen visual? Entonces aquí ustedes están viendo un ejemplo de la revista Kidney Medicine. Entonces, en ese resumen lo que vamos a poder identificar es una serie de ideas principales. Aquí estamos identificando también porcentajes, resultados importantes de mi investigación. Y finalmente los resúmenes visuales fungen el principal objetivo de ser una herramienta para la promoción y la visualización de datos de mi investigación. No sé si actualmente, no he visto en el chat de pronto que ustedes como participantes nos comenten de qué universidad nos acompañan, pero he visto en diferentes instituciones que luego hacen ferias en las que investigadores, estudiantes tienen que mostrar pósters con sus investigaciones, ¿cierto? Entonces esos pósters qué tanto impacto tienen, a veces los llevan a otros países para mostrar esa investigación por medio de sus pósters. Entonces,
es un medio de comunicación gráfico diferente, es un apoyo visual que yo le voy a brindar a mi artículo y que de alguna manera me va a generar mayor visibilidad. Lo vamos a ver en la siguiente slide. Bien. ¿Por qué es importante justamente que yo lo utilice? Porque esto termina siendo relevante para nosotros. Los resúmenes visuales, y también partiendo de una investigación que hace el doctor Andrew Ibrahim, él revisa 24 artículos. ¿Mm? Estos 22 artículos, perdón, al inicio los publican sin un, vamos a decir, sin un resumen visual. Simplemente hay una pequeña descripción del artículo, la liga al artículo y ya. Usualmente utilizaron Twitter para este ensayo, que hoy en día nosotros llamaremos X, y lo que ellos hicieron es netamente poner ese texto y ya. Sin embargo, lo que quiso hacer el doctor Andrew en este caso fue, después de ponerlo sin el resumen visual, los ponen en Twitter con un resumen visual, que se dieron cuenta dentro del estudio. Uno, que se empezó a compartir más la información del artículo, 8 veces más se empezó a compartir la información y por lo tanto tuvo una mayor visibilidad, un mayor impacto. Recordemos que tenemos estas métricas llamadas métricas alternativas en las que compartir el artículo pues de alguna manera me está dando una visibilidad, ¿cierto? Pero también se identificó que este tipo de recursos lo que hace es maximizar la discusión de las temáticas que yo estoy tocando con pares o con, de alguna manera, colegas de mi área del conocimiento. Entonces, partiendo de eso, los resúmenes visuales empiezan a ser importantes como un material, sí complementario, pero un material importante para que yo dé una visibilidad diferente a mi artículo. Nosotros sabemos que usualmente podemos identificar los artículos porque están disponibles en Scopus, ¿m? O porque lo identifique en Google Scholar. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaría si ya empezamos a tener la información en Twitter o si ya empezamos a tener la información en otras redes sociales que nos permiten justamente hacer más visible mis investigaciones? Aquí ustedes pueden ver 3 ejemplos de 3 revistas que utilizan los resúmenes visuales para promocionar los artículos que están empezando a publicar. ¿Mm? En este caso utilizaron Twitter. Pero entonces, ¿quiénes pueden generar un resumen visual? Y les pido por favor que no se vayan a asustar. A veces los investigadores me dicen, pero es que yo no soy diseñador, ¿qué puedo hacer? Bueno, la realidad es que hay diferentes templates, hay diferentes herramientas que vamos a ver durante la sesión que les va a permitir a ustedes, si bien de manera muy sencilla, el poder crear un resumen visual conciso y acertado con respecto a la investigación que ustedes realizaron. ¿Quién los puede generar? Bueno, primero los autores como nadie conocerán su investigación y son los más pertinentes para generar este tipo de resúmenes visuales, pero también un editor y su equipo de marketing le puede llamar a usted como autor y decirle, oiga, por favor, quiero tomar ese artículo porque lo quiero promocionar en nuestras redes sociales y le vamos a hacer a usted un resumen visual del artículo. ¿Mm? A diferencia de lo que nosotros conocemos como el resumen del texto, que son aproximadamente entre 100 y 300 palabras, aquí ya hablamos más de síntesis, de ser concisos, de que no me voy a perder dentro del mundo de información, sino que aquí voy a aprender a, de alguna manera, a acotar la información que yo quiero mostrar dentro del documento. Lo puede generar un colega y también lo puede generar un diseñador. A veces es importante que ustedes tengan en cuenta o tengan a la mano estos contactos de diseño y si bien todavía dentro del budget de la investigación ustedes pueden pagarle a un diseñador para que les haga su resumen visual, es totalmente válido. Entonces tenemos también estos servicios de diseño a terceros. Perdón, me salté. Y finalmente, ¿en qué momento es que yo genero un resumen visual y por qué eso es importante? A veces los investigadores dentro de estas sesiones dicen, entonces ya puedo ir a hacer mi resumen visual y eso es lo que le voy a enviar al editor. No, los resúmenes visuales, sobre todo dentro de las revistas que son indexadas, que ya tienen una serie de prestigio,
que son, por ejemplo, y específicamente aquellas revistas que son del Sevier, usualmente piden el resumen gráfico, resumen visual, únicamente hasta que el artículo ha sido aprobado para publicación. Antes de eso, no lo solicitan, porque justamente el resumen visual va a ser como un promocional al artículo que ellos ya van a publicar. Entonces, por lo general, ustedes como autores van a poder identificar que solo hasta que tengan su DOI, hasta que ya sepan que el artículo lo van a poder publicar, les van a pedir los editores o el equipo de marketing de la revista que por favor hagamos este tipo de contenidos complementarios que serían los resúmenes visuales. Entonces, también que viene a ser muy importante, no todas las revistas indexadas les van a solicitar a ustedes un resumen visual. Supremamente importante que lo tengan en cuenta. Ay, Tatiana, pero es que yo voy a publicar en una revista de bibliotecología y no me está pidiendo un resumen visual, pero yo lo quiero hacer. Ustedes están en todo su derecho de hacer un póster, pero el resumen visual oficial de las revistas va a venir dentro del artículo y les voy a mostrar más adelante cómo se ve eso. Pero sí es muy importante que también ustedes tengan en cuenta dentro de la guía de autor que venga la instrucción del Graphical Abstract. Muy bien, entonces ya nos vamos a poner en la puesta en práctica. Una vez más, les confirmo que estoy visualizando el chat por si tienen alguna duda, por si tienen algún comentario. Les voy a empezar a hacer algunas preguntas. Primera pregunta, ¿alguno de ustedes ya publicó un artículo o estas son sus sesiones de iniciar a escribir los manuscritos? Si me pudieran confirmar por medio del chat, si ya han publicado, si esta sería la ya publicado, perfecto. Muy bien, iniciando, excelente. Muy bien, entonces, no se preocupe, esto lo vamos a ver también dentro de las guías de autor, ¿verdad? Entonces, dentro de la puesta en práctica, ¿qué vamos a poder identificar? Uno, ¿qué hace para los editores más llamativo mi resumen visual? Vamos a ver una serie de tips que les pueden ayudar. Dos, ¿cómo puedo generar un resumen visual para mi artículo? ¿Qué contenidos son los que yo debo seleccionar? ¿Cómo los debo organizar? Entre otros. ¿Dónde se publican y se usan estos resúmenes visuales? Y cómo yo, al ser un autor que ya conoce de pe a pa, como dicen las abuelitas, conozco ya mi artículo, cuál es la información que yo debo seleccionar, cómo hago ese desarrollo de contenidos de mi resumen visual. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a revisar durante la sesión. Entonces, vamos a comenzar con el cómo puedo generar un resumen visual para mi artículo. Este es un artículo, por supuesto, de Science Direct y lo que nos están mostrando son aquellos apartados que nosotros debemos tener en cuenta en el momento en el que seleccionemos la información clave para mi resumen visual. A diferencia de la introducción, del título, resumen y palabras clave que usualmente ponemos que diligenciamos en nuestro artículo, aquí sí vamos a tener el todo del artículo y que vamos a utilizar. Los editores nos dicen justamente que utilicemos el mismo título del artículo para el encabezado del resumen. Nos están diciendo que tomemos un punto importante, el más importante de la metodología, de los resultados, de las conclusiones y de algún otro adjunto que ustedes quieran agregar, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Esa pregunta de investigación ustedes la pueden poner como un subtítulo justamente dentro de su resumen visual. Y sobre las imágenes, si ustedes tienen una serie de imágenes que ya pudieron identificar, que hicieron, que realizaron y son de su autoría, pero sobre todo que tengan una buena calidad para ser agregadas a este tipo de entregables, utilícenlas, finalmente son de ustedes. ¿Cuándo podemos llegar a tener un problema nosotros? Cuando son de pronto imágenes que yo tomé de una página web y no las estoy citando, ¿sí? Ahí es cuando nosotros podemos llegar a tener un problema de copyright. Pero de resto, la idea es que ustedes puedan utilizar sus imágenes,
tomen del todo del artículo una serie de, vamos a llamar, bullets que puedan llegar a ser relevantes para que ustedes puedan explicar su idea. Entonces, eso es un poco de lo que nosotros el primer paso es seleccionar esas ideas principales dentro del contenido de mi artículo para que pasemos a la siguiente parte que nos habla de la organización de la información que yo quiero presentar. El ojo humano toma en cuenta aproximadamente de 15 a 30 segundos para ver si algo que se le presenta le llama o no le llama la atención, de si se queda o se va. Esto porque se los comento, estamos en una cultura del scrolling, ¿no? En donde yo estoy en una red social y puedo durar una hora subiendo y bajando contenido, pero que realmente a mí me llama la atención. ¿Mm? Entonces, eso es algo que ustedes deberían revisar y que sobre todo tiene una organización jerárquica dentro del documento, en este caso dentro del resumen visual. Por ejemplo, nosotros dentro en Occidente tenemos una lectura en Z. Esta lectura en Z justamente nos va a ayudar a organizar de manera jerárquica la información. Entonces, si la lectura es en Z y yo voy a empezar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, me permito preguntarles, por favor, a las personas de nuestra sesión, ¿ustedes qué creen que debe ir al inicio? Justamente en la parte superior del primer cuadro que estamos viendo en esta presentación, que justamente trae esta lectura en Z. ¿Qué es lo que pondríamos en ese primer cuadrante? Cuente. Ujú. Resumen, ok. Bueno, no sean tímidos. Yo sé que esta es la hora después de la comida aquí en México. Estirémonos, vamos a hacer pautas activas, pero por favor, si podemos, participamos dentro de la sesión. Entonces, ¿qué viene dentro? ¿Qué viene en el primer cuadrante? Pues viene el título. El título viene a ser lo más importante dentro del resumen visual porque trae las palabras claves, la idea principal y después varios de ustedes hablaron de la pregunta de investigación. Es correcto, puede ser después del título como un pequeño subtítulo la pregunta de investigación. Después vamos a poner cada uno de los bullets y los gráficos que hablando justamente de los gráficos, ustedes van a poder ver en la parte derecha que tenemos unas buenas y malas prácticas. ¿Mm? Vamos a hablar de las buenas prácticas. Es muy importante que ustedes le brinden descanso al ojo, ¿sí? Y cuando hablamos de descanso al ojo, hablamos de que ustedes permitan de que su resumen gráfico tenga espacios en blanco. Porque si nosotros no tenemos espacios en blanco, lo que estamos haciendo son dividir las ideas principales. Esta manía que tenemos a veces de ponerle el borde de la línea a todos los gráficos, la línea de borde, pues resulta que eso a nosotros nos va a traer justamente la idea visual de que es una idea aparte, valga la redundancia. Entonces, si ustedes ven en la parte superior el primer ejemplo de bueno, vemos que no hay no hay ninguna línea y hay unos espacios en blanco para que se facilite la lectura y relacionar los contenidos con el contenido gráfico con el texto. Pero si yo quiero de alguna manera tener una división, podemos tomar los gráficos de la idea, ponerlos en un cuadrito a todos y después sí en un texto la explicación de esos gráficos que yo agrupé. Pero si no es así, no hagamos lo que vemos en la opción de malas prácticas, en las que todos mis gráficos tienen líneas. Es más, el título tiene una línea, porque ahí lo que estamos haciendo es seccionar nuestra idea y nuestro gráfico. Entonces, se va a pensar que en vez de una sola idea, vamos a tener tres ideas, como muestra esta mala práctica. ¿Mm? O separar los gráficos en cuadros independientes, dando a entender que no conforman la misma idea. Entonces, estas prácticas visuales son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta para que la lectura de su resumen visual sea fluida. Eso va a venir a ser muy importante acá.
Muy bien. Pero entonces, hablando de la jerarquía, no solo existe una jerarquía dentro de la ubicación de los resúmenes visuales, también existe una jerarquía en el tamaño de las letras, las fuentes, cómo yo lo organizo. Y para este ejemplo que nos muestran los editores, nos ponen este encabezamiento o esta entrada de un periódico y en el cual nosotros vemos una organización del texto más relevante, que es el título, el subtítulo, que es como un segundo nivel y donde podemos diligenciar nuestra pregunta de investigación justamente, y el texto complementario con un tamaño mucho más pequeño porque no es lo que yo quiero resaltar. Cuando yo quiero resaltar, por ejemplo, en estos estudios demográficos que nosotros podemos llegar a hacer, de 70% de la población ha recibido un bono, no sé, por educación durante el primer cuatrimestre del año. Entonces, ese tipo de datos de incremento, de crecimiento, entonces esos datos ustedes los pueden citar, los pueden usar justamente para que puedan ponerlo más grande o de un color diferente, ¿sí? Entonces pueden jugar con eso y hablamos justamente un poquito de la teoría de color. ¿Mm? Cuando hablamos un poco de la teoría de color, les voy a hacer una pregunta más para que aterricemos la idea. Cuando ustedes quieren estar tranquilos, tuvieron un día pesado, todo el día en el computador, ¿qué color creen ustedes que les brindaría eso? Tranquilidad, relajación. Estoy viendo el chat, por favor, si pudiéramos participar ahí. Exacto. Colores claros, colores vamos a llamar que estos colores fríos, ¿no? Estos colores fríos y que lo vamos a ver representado, por ejemplo, en el semáforo. Entonces, el semáforo para seguir utilizamos verde porque ya asumimos que es seguro que yo siga manejando. Pero entonces, ¿cuál es un color de alerta? Siguiendo un poco esa lógica. Cuéntenme un poquito en el chat cuál sería un color de alerta. Ujú, correcto. El color rojo es un color de alerta, es un color que nos dice a nosotros, bueno, esto es negativo o esto es un pare o esto es una alerta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a mostrar un porcentaje que me representa un crecimiento, es muy común que utilicen verde, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando de una caída del peso mexicano a comparación del dólar, pues ya hablamos de números rojos, ¿sí? Entonces, esa teoría del color y el manejo de colores viene a ser muy importante dentro de sus resúmenes gráficos para que por favor lo tengan en cuenta. Y también hay una herramienta gratuita llamada Adobe Color y con esa herramienta ustedes van a poder generar paletas de colores primarias para sus textos. Entonces, utilicen ese tipo de plataformas que son gratuitas y que les va a ayudar a ustedes a tener una armonía en la organización de su resumen visual. Y bueno, pues también aquí hablamos un poco de las imágenes. Si ustedes tienen una imagen propia que pueden utilizar, utilícenla. Si no, nada más cítenla dentro del documento de manera muy pequeñita, pero sí citen porque pues esto les puede, recordemos que mi revista lo va a poner en su Twitter, entonces sí es importante que estemos bien organizaditos con la parte de derechos de autor. Y dentro del desarrollo de contenidos, pues aquí ya vemos todo eso, ya identificamos cuáles son los contenidos del artículo que yo quiero poner dentro de mi resumen visual, diligenciar dentro de mi resumen visual. Ya más o menos tengo una jerarquía de los datos que pude extraer de mi artículo. Y aquí nos da una idea el Sevier de cómo va a ser el pequeño template de esto. ¿Qué nos dice? Pues por supuesto vamos a utilizar el título de mi investigación, pero aquí también vamos a poner los principales descubrimientos del artículo, después vamos a ver un cuadro con un pequeño resumen de la metodología, vamos a hablar de espacios blancos, vamos a ver la visualización de la información,
pero siempre piensen en esta lectura en Z que nos vienen señalando justamente dentro de este cuadro. Y también una pregunta muy común de los investigadores es, bueno, pero ¿qué voy a hacer si yo cuando cité dentro de mi artículo tengo aproximadamente unas 100 referencias? ¿Cuál es la referencia que yo debo poner en mi resumen visual? La respuesta es que debe ser el DOI de su artículo, es decir, del artículo al que le estamos haciendo este resumen visual. ¿Por qué? Porque el resumen visual es un material complementario que va a hacerle promoción a mi artículo. Es decir, que en algún momento yo me voy a ir a la fuente principal, a la fuente primaria, que es el artículo en texto completo, las 27 páginas que yo redacté, por medio de mi resumen visual. Por eso es importante y por eso les comentaba que el resumen visual solo se publica después de ser aprobado mi artículo. Antes no, porque no vamos a tener un DOI y no vamos a tener, por ejemplo, manera de citarlo. Dentro de las buenas prácticas, justamente estamos hablando de que las frases, los bullets, solo deben tener de 5 a 7 frases dentro del documento y que esas frases o pequeños bullets no deben tener más de 15 palabras. ¿Mm? Todo lo que sea más de 15, 20 palabras, pues finalmente es un párrafo. Y aquí no estamos haciendo ruido tanto con letras, sino mostrando ideas clave, ideas principales de mi investigación para acompañarlas de gráficos, por ejemplo. Después vamos a tener los resultados o conclusiones del estudio que se realizó. Ahí es donde ustedes van a poder aprovechar y utilizar justamente las imágenes de sus investigaciones. Por ejemplo, si hicieron un laboratorio, si hicieron un estudio demográfico y lo quieren representar con una infografía, con algo iconográfico. Entonces pueden utilizarlo si ustedes son los autores. Si no, citen. ¿Listo? Creo que no te entiendo. Ay, perdón. Pero bueno, pues Tatiana, usted nos está diciendo toda esta información, pero yo no soy diseñador. ¿Qué voy a hacer? ¿Mm? Para eso les traigo una serie y una guía de herramientas que el Sevier pensó para ustedes. Se los voy a compartir por el chat. No sé si lo puedan visualizar. En este momento deben estar viendo mi navegador y les voy a compartir el link a esta pequeña guía de recursos visuales para desarrollar los resúmenes. Cuando hablamos de recursos visuales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, pues, programas de diseño que nosotros podemos utilizar, como Canva, que es una de las herramientas que ellos nos sugieren acá. Tenemos Adobe Color, tenemos otras herramientas para identificar paletas de colores, pero también aquí hay una serie de plataformas que nos brindan iconos. Iconos de acceso abierto que yo puedo descargar, que puedo utilizar para generar mi resumen visual. También hablamos un poco de las fuentes con Google Fonts y ahí ustedes van a poder hacer uso de Arial, Calibri, bueno, N cantidad de fuentes que existen actualmente y se los comento porque las revistas sí solicitan un tipo vamos a decir que de fuente para que sea homogéneo de todos los artículos que se publican con ellos. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, esa es una pequeña guía que quise compartirles, que está disponible. No se preocupen, no sé, y levanten la manito o escríbanme en el chat quién ha utilizado Canva, por ejemplo. Ya vamos para allá, Denise. Correcto. Sí, sí hay unas especificaciones y las vamos a ver. Ok, entonces, no se preocupen, si estas son de sus primeras veces utilizando este tipo de programas, les puedo asegurar que es muy intuitivo, que no les va a generar ninguna molestia pues para utilizarlo porque ya vienen muchos templates establecidos y yo solo cambio textos o cambio imágenes, pero en general son muy intuitivos. Perfecto. Entonces ya vimos una serie de herramientas que están disponibles y aquí voy a dejar de compartir un momento esta opción.
Díganme si ven mi PowerPoint, pero en versión edición. Edición. Listo. Entonces, en versión edición, valga... Ay, permítanme un segundo porque alguien se le activó por aquí el micrófono. Entonces, lo que tenemos acá es justamente un pequeño template generado por el Sevier que dice, ah, bueno, usted ya seleccionó sus datos, ya tiene sus imágenes, ya tiene los colores. Entonces, nos vamos a poner a organizar la información y les está diciendo su título del resumen visual viene aquí. Después puede ser el takeaway, take home mensaje, que justamente puede ser la pregunta de investigación. Y aquí ellos proponen una metodología de primero diligenciar el contexto, el método y los resultados. Recordemos, en cada uno de ellos las frases no deben superar las 15 palabras, entonces tenemos que aprender a acotar, a ser muy concisos y a simplificar la información. Después nos está pidiendo los detalles del journal donde yo voy a publicar, donde se está publicando ese artículo. Aquí podemos agregar el logo, como lo vimos en el ejemplo al iniciar la sesión. Después vamos a ver los detalles de los autores, quiénes son las personas que escribieron esta información, y el DOI de mi artículo, que me va a llevar a la fuente original en donde yo voy a poder y voy a querer leer estas 24 páginas que están disponibles para el artículo. ¿Mm? Entonces, ese es el template. Lo puse en formato de edición porque en el momento, pues, si lo ponemos así, no tendría mayor sentido. Pero al finalizar, aquí es donde ustedes van a poder encontrar los ejemplos de resúmenes visuales, cómo se ven. Justamente en este ejemplo, ustedes pueden identificar que no hay tanto texto, que no está tan cargado, que más bien es como más de números para mostrar una evaluación demográfica de población, ¿no? De cuántas personas viven en esos países, cuántos estados tiene ese país, de población, perdón, sí me quedé pensando que esa palabra no era. Pero entonces, podemos identificar título, vamos a ver los países participantes, los resultados dentro de esa investigación y finalmente las conclusiones, ¿no? Aquí ustedes también ven el lista que los va a llevar a la fuente principal. Entonces, así es como se ve un buen resumen visual, conciso, con poco texto, más bien iconos y con los resultados principales de mi investigación. Esta es actualmente una revista del Sevier y este es un resumen que vamos a ver dentro de los ejemplos. Bien, entonces, antes de irnos allá, lo que les quiero mostrar es justamente, permítanme un segundo. Una pequeña guía que justamente el Sevier tiene para ustedes y aquí la vamos a poder visualizar. Se las voy a compartir por el chat para que puedan guardarla. Y aquí estamos viendo los resúmenes visuales, cómo generar un buen resumen. Aquí les están brindando una serie de tips. Yo se los intenté aquí también simplificar en la presentación, pero aquí tenemos una serie de ejemplos. A mí me gusta mucho utilizar este ejemplo de Kine International porque es una revista que cuenta actualmente dentro y todas las que les piden a ustedes el resumen visual va a tener la información dentro de la guía de autor. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Van a ver dos ejemplos y voy a mostrarles dos ejemplos de los resúmenes visuales cuando ya se publica el artículo. Nuestro primer ejemplo, el ejemplo que vimos grande, en donde mostrábamos que era un título, la conclusión, toda la información de los resultados de la investigación, es esta revista y este es el artículo. Si ustedes se dan cuenta, la revista tiene pues la información general, pero también aquí vienen los métodos, toda la información, pero
hay una sección del resumen gráfico. El resumen gráfico y algo que nos preguntaban en el chat, sí van a haber unas dimensiones que van a solicitar los ustedes respeten esas dimensiones del resumen visual por varias razones. Porque dentro del artículo, como lo vemos aquí en Science Direct, resolución alta, pero también está la resolución para redes sociales, que es esta pequeña imagen que ustedes están viendo acá. ¿Mm? Entonces, sí es importante que ustedes vigilen y que puedan revisar las especificaciones gráficas. Aquí tenemos otro ejemplo. También viene el gráfico, el resumen visual dentro del mismo artículo, pero aquí no voy a entrar al resumen visual, voy a entrar directamente a la revista. ¿Mm? Recordemos que la página principal de todas las revistas del Sevier cuenta con el título de la revista. Esta revista en este caso apoya acceso abierto, tiene un site score alto al parecer, un factor de impacto también considerable de nuestros colegas de Web of Science. Recordemos que site score es de Scopus. Nos cuenta del journal, bueno, aquí esto es como brevario cultural, nos manda la información de los editores actuales dentro de la revista y unos artículos relacionados, ¿cierto? Pero entonces, cuando yo voy a publicación en todas las revistas del Sevier, siempre que yo entre a Science Direct e identifique una revista, ustedes van a encontrar el apartado Publish y vamos a identificar guía de autores. En guía de autores es donde justamente viene la información técnica y de creación para el gráfico visual, para el resumen visual. Entonces aquí nos está diciendo, por ejemplo, los resúmenes visuales son ahora mandatorios para los artículos que se publiquen dentro de esta revista. ¿Mm? Este resumen gráfico debe resumir el contexto, contenidos del artículo de manera concisa, usando pictogramas, es decir, estos iconos que yo les comentaba que pueden tomar de la guía de herramientas, pero también, y con respecto a la pregunta que nos hizo en su momento Delmis, podemos identificar que nos dice, la imagen debe tener estas dimensiones. La fuente, es que a mí me gusta Times Roman. No, pues es que no es Times Roman, es Calibri o es Arial. Y ahí sí, por favor, no se enojen. Así es como ya lo tiene la revista, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Les van a recibir PowerPoint, TIFF, que son estos formatos de alta calidad, también los formatos transparentes. Bueno, esa información aquí lo tenemos dentro del tipo de archivo que nos van a recibir. Les dan unas herramientas adicionales para que ustedes tengan en cuenta, pero también, y algo muy bonito de una serie de revistas, es que ustedes van a poder descargar el template para generar su resumen visual. ¿Recuerdan que yo les decía que hay N cantidad de herramientas donde ustedes solitos pueden generarlo? Bueno, muchas veces las revistas ya se toman todo el trabajo. En este caso, ya al ser mandatorio, la revista le pone mucho más atención a esos detalles y les va a decir, bueno, pues es que aquí tenemos una guía de PowerPoint para que usted genere su resumen visual. Para el caso de la revista. Todas las revistas, y siempre se los digo en las sesiones, son un mundo. Puede que esta me pida Arial, pero puede que en otra me pidan Times, ¿no? Entonces va a depender mucho de la revista. Ellos aquí ya les están poniendo a ustedes su paleta de colores y diferentes formatos que pueden utilizar para generar su resumen visual. Así es como lo quiere la revista. No se pongan a inventarse, que el super diseño para que se vea bonito, no. Si ya les dieron a ustedes el template, no se maten la cabeza, háganlo con esos templates que ya les está ofreciendo la revista y trabajen con ello. Entonces, este es un ejemplo que quería mostrarles. Y bueno, ¿en qué momento después de ya haber publicado mi resumen visual, yo puedo utilizarlo dentro de las conferencias,
dentro de mis redes sociales, bueno, después de ser publicado, ¿sí? Todo es negociable si ustedes quieren negociar ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, me tocó ir a un congreso de, de oncología, entonces necesito presentar mi resumen visual, voy a hablar con mi editor para ver si me permite también, eh, pues, mostrar la información. Recordemos que tenemos al ser autores un acuerdo con los diferentes editores y las revistas. No hablo solo de las revistas del Sevier, en general de todas las revistas en el mundo. Entonces sí es importante que ustedes estén comunicando con sus editores. ¿Cómo se va a ver eso al final? Pues se van a ver en post en LinkedIn, se lo van a poder postear en X, lo van a poder utilizar en Facebook. Desde que estoy brindando esta charla me parece muy curioso. Ya los jóvenes de hoy en día no utilizan mucho Facebook, utilizan Instagram. Es un formato apropiado para usar en Instagram, pero pues yo, por ejemplo, hago parte de diferentes comunidades en Facebook, ¿cierto? Entonces en Facebook hago parte de la comunidad de bibliotecólogos de Colombia, pero también de la de México, ¿sí? Entonces ahí en Facebook yo voy a postear esta información. Por lo general, ¿ustedes cuál creen que es la red social que más utilizan los investigadores? Pueden ponérmelo en el chat. ¿Cuál es la red social que ustedes creen que los investigadores utilizan más? Ujú. Es correcto, Twitter u hoy en día llamado X es la red social por excelencia de los investigadores. Ahí es donde ustedes van a poder diligenciar también su artículo visual y por supuesto pueden utilizar LinkedIn, pueden utilizarlo en conferencias como ven en la segunda opción de estos ejemplos, en donde, bueno, pues yo ya tengo mi resumen visual, nada más quiero exponer la idea, los resultados y las personas que tengan mayor duda se pueden acercar a mí al finalizar la sesión para darles mayor detalle. ¿Mm? Entonces, esos son los manejos que tienen los resúmenes visuales. Les recuerdo, esta guía fue una guía muy rápida. Terminamos justamente a tiempo y en forma nuestra sesión, pero me gustaría dedicar unos 5 minutos justamente a preguntas y respuestas. ¿Cuentan ustedes en este momento con cualquier pregunta, respuesta que podamos utilizar o que podamos apoyarles el día de hoy? Pueden diligenciarlo por medio del chat. Segundo, creo que no tenemos ninguna pregunta. No, esa es una buena pregunta, José. Si todas las revistas del Sevier aceptan resúmenes visuales, no, no todas tienen esa opción. Algunas sí, otras no. Va a depender mucho de pronto del área del conocimiento. Medicina está utilizando bastante este recurso, pero no es exclusivo. Entonces van a haber una que otra de ciencias sociales. Depende mucho de los editores de las revistas. En este caso no depende tanto del Sevier. No es mandatorio del Sevier que todos sus editores se alineen y que le pidan a los autores resúmenes visuales, ¿no? Pero, pues sí, aquí cómo lo van a poder identificar por medio de la guía de autor. Cada revista del Sevier en la cual ustedes estén interesados en postular su artículo, pueden revisar si se puede utilizar o si se va a generar un resumen visual más adelante. Pero, pues si no, en todo caso postulen su artículo. Más adelante ustedes pueden hacer un pequeño póster y si bien no va a estar en la publicación HTML que vimos hace unos minutos, pues ustedes lo pueden utilizar para congresos, entre otras cosas. El template del Sevier justamente está en esta guía que yo les acabo de reenviar en URL y que ustedes pueden utilizar para generar sus resúmenes visuales y bueno, pues compartirlo. Solo que si la revista no los acepta, no les va a aparecer a ustedes dentro de su artículo principal. Vamos a poner el ejemplo dentro de Science Direct. No, con muchísimo gusto. Y para finalizar, les quería mostrar justamente la plataforma de Researcher Academy, en donde ustedes, si bien ya la conocemos porque aquí es donde descargamos todos nuestros certificados, aquí van a poder ver dentro de Researcher Academy diferentes módulos gratuitos en línea
No son en tiempo real como las sesiones que nosotros brindamos, pero son unas sesiones que ustedes pueden tomar en el momento que ustedes gusten. Por ejemplo, en Writing, ustedes pueden identificar la preparación del manuscrito, aquí en el proceso de publicación, todo lo que tiene que ver con, no sé, plagio, qué revisan los editores, qué es un peer review, cómo mi comunicación entonces yo lo puedo utilizar. Sí, en todo se dan constancia. Este es, vamos a decir, no sé si ustedes alguna vez han utilizado Moodle o estos ambientes de aprendizaje. Son unos cursos a los cuales ustedes pueden ingresar. Vamos a utilizar vamos a ver, este de técnicas de escritura y tiene una serie de cursos que son 7 módulos que ustedes pueden empezar en este momento y les van a brindar a ustedes constancia. Entonces les voy a compartir esta URL de Researcher Academy para que si un día, no sé, ya no quieren ver Netflix el domingo y quieren aprender alguna habilidad de escritura para convertir su tesis en un artículo, pues Researcher Academy trae una serie de cursos para ustedes. Solo que están en inglés, eso sí es importante que ustedes lo sepan. Por eso nosotras como que hacemos este ejercicio y específicamente tengo una maestría en comunicación visual, entonces sí me gusta mucho este tema y tomé el curso, lo traduje y se los presento a ustedes también por la certificación que tengo en el Sevier. Pero si ustedes quieren hacerlo, quieren tomar cursos adicionales, lo pueden hacer sin ningún problema, no tienen ningún costo y bueno, pues también lo pueden compartir con sus colegas. Bien. De mi parte, eso sería todo el día de hoy. Si tienen alguna duda, por supuesto, después de la sesión de esta tarde les vamos a hacer llegar una grabación y su certificado de asistencia. Entonces, para que por favor lo puedan descargar por esos medios. Siempre que tienen una duda o siempre que tengan algún problema para descargar el certificado, el template de PowerPoint, se los voy a compartir ahora mismo. Muchísimas gracias, Patricia. Te los voy a compartir. Dame un segundo. Te voy a compartir este template del Sevier que les va a ayudar bastante. A ver. Déjenme saber si lo pudieron descargar. Según yo ya con esta URL que les acabo de enviar van a poder descargar ese PowerPoint. Confírmenme, por favor. Excelente. Muchísimas gracias, María Claudia. Entonces, ustedes van a tener dentro de la presentación una serie de links, una serie de recursos adicionales que les vamos a compartir. Y bueno, pues la idea es que puedan aprovechar también estas sesiones que son un poco diferentes, tal vez un poco más especializadas o enfocadas a una temática muy específica, pero sí es importante que ustedes conozcan que eso existe y que hoy en día es una tendencia de publicación y que es una tendencia en las comunidades científicas. Entonces, pues de mi parte eso sería todo. Les recuerdo, mi nombre es Tatiana Castro, soy su consultora para la región de México y si tienen pues de alguna manera solicitudes de capacitación para sus instituciones o demás, soy la persona con la cual ustedes deben dirigirse. Entonces, les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos el próximo jueves en una sesión que brindará Daniel Rangel para que ustedes puedan seguir en estos procesos de capacitación personal. Tengan una excelente tarde, fue un gusto acompañarlos y nos vemos muy pronto. Hasta luego.